Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente intervención, que es a cargo de Manu Ardanza, que es presidente de la Bolsa de Bilbao. Entonces, bueno, hemos visto ahora el poder micro, ¿no? Y ahora vamos a quizá movernos en el análisis de cómo evolucionan las inversiones en bolsa, a ver qué nos puede contar Manu sobre este tema, y después de la intervención haremos un debate general de toda la mañana, ¿no? Pues si se han quedado algunas preguntas para tratar. Adelante, Manu. Sí. Bueno, Enrique, si le ves a Xavier, que se ha ido, le quería felicitar por su intervención. No he podido estar en la tuya, pero también sería bueno que le digas que, aparte de que la administración pública norteamericana, digamos, cubre ese gap de inversiones en innovación, hay que indicar que el sistema financiero norteamericano, aunque ahora vamos a ver que tiene sus problemas y demás, pues es muy, muy superior al europeo. Xavier me ha hecho que una cosa que iba a decir al final la tengo que decir al principio. En Estados Unidos, el 80-85% de la financiación de las empresas viene a través de los mercados y el 15% viene a través del crédito bancario, cuando en España es exactamente al revés. En Europa no es tan exagerado como en España, pero también el crédito bancario condiciona enormemente el crecimiento y la inversión de las empresas. Pero el sistema financiero norteamericano, el famoso Nasdaq, que empezó ya hace más de 20 y tantos años, y los que ha habido son un modelo a seguir en lo bueno, pero vamos, también en lo malo hay que tener cuidado y no seguirles. Bueno, he llamado esto globalización, internalización, que no sé cómo lo distingo muy bien, y avances tecnológicos. Bien, antes de septiembre del 2008, yo hablaba, que soy abogado con perdón, pues de los riesgos del depósito de valores internacionales. Y siempre había el ejemplo de que se puede poner de aquí hacia allá o de allí hacia aquí y empezar allí. Pues un señor estaba en Tijuana y leyendo el Financial Times y dice, hombre, voy a comprar 100 acciones de Telefónica de España. 100 acciones de Telefónica. El señor de Tijuana iba al banco de Tijuana y daba una orden de compra de 100 acciones de Telefónica. El banco de Tijuana llamaba a un banco más grande, oye, que hay uno que quiere comprar 100 acciones de Telefónica. Ese banco más grande llamaba a Bancomer posiblemente, oye, que quiere comprar 100 acciones de Telefónica. No estoy exagerando nada a los altos, nada. El de Bancomer llamaba a Goldman en Nueva York, a pesar que Bancomer tenga relación, así afiliado al BBVA, le llamaba a Goldman a Nueva York, que quiere comprar un señor 100 acciones de Telefónica. Goldman mandaba la orden al Banco Santander, por ejemplo, miembro de la Bolsa de Bilbao también, y de Madrid, metía la orden y luego se liquidaba, por ejemplo, por el BBV. En medio hay varios saltos, había unos cuantos saltos, y de quién hay un registro, las acciones, el registro de la propiedad inmobiliaria lo conocemos todos. En la bolsa hay un registro de la propiedad mobiliaria de acciones, que es un ordenador central, que ahí viene cómo está distribuido, por ejemplo, las 5.000 millones de acciones que tiene Iberdrola. Iberdrola tiene 5.000 millones de acciones y ese registro central, que en España se llama Iberclear, sabe que 2 millones de acciones están en el BBVA, 3 millones en el Santander, en Mercagentes 500.000, en Fineco 500.000, en Norbolsa 5 millones, sabe cómo está distribuido global. Luego hay un segundo escalón a nivel de registro de terceros, que la entidad depositaria, pues el BBVA, sabe que esas asignaciones son de mano. Y eso equivale, para hablar en cristiano, a un título propio. O sea, el que aparece allí es igual que el registro de la propiedad inmobiliaria, que todos sabemos la fuerza que tiene. Y yo antes de septiembre del 2008 siempre decía, si quiebra una de las entidades de estas que hay en la cadena de la orden, ¿qué pasa con el de Tijuana? Porque si yo tengo 100 acciones de Telefónica depositadas en el BBVA y mañana quiebra el BBVA, yo no tengo ningún problema porque no soy acreedor, soy depositante.
Es más, pago para que me guarden los valores. Entonces, cambio, me cojo mis valores y me voy a otro sitio. Si eres acreedor, entras en la masa de acreedores, entras en la bolsa de acreedores y se lío. Bien, en el salto, pues el Banco de Tijuana tiene apuntado que son de un señor de ahí, de Tijuana. El otro banco igual ha apuntado y me ha dado la orden, pero bueno, cuando llega Goldman como mucho pondrá Bancomer, no el nombre de este. Y cuando llega aquí al registro, llegaba de España la compra, pues en el registro que hemos dicho que liquidaba el BBV, pues aparecerá Bancomer o Goldman Sachs. Y yo siempre decía, pero bueno, nadie se preocupe, la gente se alarmaba cuando contaba esto, nadie se preocupe porque los que están en el medio, el que realmente garantiza esa operación era Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Bear Stearns, tal, y Lehman Brothers. Y bueno, y en septiembre de 2008 tuve que cambiar el tema porque el Lehman Brothers se quebró. Bien es cierto que los jueces norteamericanos y lo pragmáticos que son los anglosajones, pues ninguno se quedó sin los títulos que había porque hicieron el look through into, o sea, saber quién es el titular real, y eso pasó. O sea que la globalización tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus problemas. Entre otros, aquel famoso lunes de septiembre del 2008, a las 8:30 hora de aquí, yo veía que el New York Bank bajaba el 50%, el Mellon Bank bajaba el 50% y Goldman Sachs bajaba el 25%. Ya había caído Lehman. Y yo pensé que al día siguiente no iba a haber ninguna bolsa del mundo. Ninguno, porque si hubiera acabado así no hubiera haber ninguna del mundo. No quiero liarlos más con el tema del depósito internacional, que los problemas que daba. Y es cuando George Bush pues se asustó, hizo caso a la Reserva Federal y metió la Reserva Federal metió 800.000 millones de dólares en vena a la bolsa de Nueva York. Lo que iba bajando subió, aunque luego siguió obviamente con una volatilidad enorme, pero la globalización, que tiene sus cosas buenas y en el mercado de valores es total, digamos, también sus cosas malas. Cuando ocurrió el 2008, pues hablando aquí con los viejos del lugar de la crisis de 1929, pues te decían que cuando eran niños ellos, que pues se fijaron que en la ría de Bilbao, en vez de estar atracados 2 o 3 barcos, había 12 barcos atracados, que había bajado el comercio internacional mucho. Pero la vida normal, digamos, siguió siendo totalmente corriente. Cosa que digo, cuando ocurrió aquello al día siguiente de Lehman Brothers o al de 2 días Lehman Brothers, pues no estaba tan claro que iba a seguir la vida corriente. La internalización, que esto significa que los players, y eso ya nos perjudica, las unidades de decisión locales las tenemos complicadas, pues los players tienes que estar metido en un convoy grande y que nunca el tamaño es suficiente porque te empiezan a comparar con otros, viene el tema de las economías de escala y demás, y hay que compaginar la relación, como veremos al final, internacional que hay que tener con la dedicación local, que sigue siendo esencial y que en Estados Unidos es mucho más elevada que aquí. Avances tecnológicos. Bueno, los avances tecnológicos en la bolsa pues, ha supuesto que todos los días, un día normal en bolsa, en compras y ventas, la bolsa española se mueve 3.000 millones de euros y no sé cuántos millones de títulos cambian de manos. Obviamente eso se hubiera imposible si fuera el título valor en papel y no una mera anotación informática, ¿no? Ha avanzado extraordinariamente, la liquidación es en D+2, lo que compro hoy es miércoles, el viernes ya se ha liquidado y ya está en mi propiedad. Yo vi la bolsa en D+15 y en D+7, bueno, se va avanzando, aunque ya veremos también un tema del avance tecnológico que también tiene alguna implicación un poco exagerada. Bien, y ahora, perdonadme unos 10 minutos que va a ser un poco reglamentista mi comentario, pero aunque todos más o menos sabéis lo que es la bolsa, es bueno recordarlo. Pero bueno, una sociedad emisora, ¿por qué viene a bolsa? Una sociedad emisora que se le va a complicar la vida extraordinariamente, que el secretario del Consejo de Administración, normalmente una sociedad que no cotiza, solo tiene encima de la mesa la ley de sociedades de capital y el Código de Comercio, y una vez que entre en bolsa va a tener la ley de mercado de valores, los reglamentos europeos de abuso de mercado, de transparencia,
de protección del accionista del régimen de OPAs y que se le complica la vida extraordinariamente, pero una sociedad emisora paga el precio que hay que pagar para salir a bolsa, paga el precio de cambiar los estatutos sociales, que en vez de títulos bastan anotaciones en cuenta representar las acciones, paga un precio muy alto, tiene que hacer un roadshow, moverse por el mundo, colocar las acciones que van a entrar por primera vez en la bolsa. Pero consigue visibilidad, se está en el mundo, digamos, todo el mundo te conoce, analistas de cualquier país del mundo se pueden fijar en tu empresa y fondos de inversión de cualquier país del mundo se pueden fijar en tu empresa, lo cual es bueno. Reputación y o imagen. Como vamos a ver enseguida, para salir a negociar en bolsa hay que pasar un examen muy duro, luego para mantenerte en bolsa hay que pasar todos los días un examen muy duro, pero eso obviamente conlleva una reputación y una imagen pues, de una sociedad seria que cumple todas las normas de transparencia, de buen gobierno y de sistemas de control interno. Es un sistema complementario de financiación. Muchas veces se dice alternativo, yo pongo complementario porque obviamente la financiación bancaria siempre va a estar ahí. Pero es un sistema complementario de financiación. Suelo comentar siempre el ejemplo de lo que pasó hace 20 y tantos años cuando Repsol fue a Buenos Aires a comprar YPF, luego se ha salido al de 20 años, pero bueno, cuando fue a comprar, que el acuerdo al principio iba a ser que Repsol iba a hacer una ampliación de capital y con las acciones de esa ampliación de capital se iban a entregar a los accionistas de YPF, los accionistas de YPF en contraprestación entregaban sus acciones de YPF, así pasaba YPF al balance de Repsol y no pasaba nada. Hubo un lío argentino y pidieron que se fueran dinero, que no querían cromos, que fueran dinero. Bueno, Repsol en 40 días consiguió 1 billón de pesetas, 6.000 millones de euros de ahora, porque eso no lo hubiera prestado ningún consorcio de la banca, ninguno, ni los 5 bancos juntos lo hubieran prestado. Pero sí es posible conseguir que 1 millón de ciudadanos con 1 millón de pesetas cada uno, pues con micro o con ahorros normales, se consigan grandes cantidades gracias a que estás en el mercado, al que estás apelando para conseguir recursos. Bien, una facilidad de crecimiento inorgánico. Esto lo ha, por ejemplo, para poner un ejemplo de una empresa de aquí, que se llama MásMóvil, cuando salió al mercado alternativo bursátil, que hablaré al final de ello, se llamaba Ibercon. Facilidad de crecimiento inorgánico es que adquiero acciones sin desembolsar, adquiero empresas sin desembolsar dinero, sino solo hago operaciones de capital y le entrego mis títulos al vendedor de la empresa. ¿Por qué facilita? Porque, hombre, son títulos fungibles, se pueden vender y comprar fácilmente en la bolsa. No son títulos de una sociedad que no cotiza en bolsa, que son complicadillos de vender. Y aquí, si alguno me ha ido, siempre cuento lo mismo. El Tribunal Supremo dice que nadie puede ser esclavo de su propiedad, que todo el mundo tiene derecho a salir de una sociedad. Pues bueno, el alto tribunal puede decir lo que estime conveniente, pero una sociedad que no cotiza en bolsa, si quiere vender su participación un socio, o se la comprará la sociedad o el resto de accionistas al precio que convengan. Valoración de la empresa. ¿Cuánto vale una empresa? ¿Os acordáis de los pleitos que hubo en las familias estas del Corte Inglés hace 7 años, así fueron, de que, bueno, fueron a pleito, fueron a las Tribunal Supremo y reconocidos catedráticos especializados en valorar la empresa, los que iban de una parte decían que esa participación valía 10 y los que iban de la otra parte decían que valía 100. En teoría, pues me imagino que estaba sustentado el razonamiento de cada ellos académicamente hablando. Pero bueno, ¿cuánto vale una empresa? ¿Cuánto vale una empresa? Es el precio del mercado, por lo que puedes comprar y por lo que puedes vender. Sistemas de valoración de empresas, el ICAC tiene hecho un montón de normas, desde el cuento de flujo de caja, valor liquidativo y demás, pero en mi opinión siempre es una entelequia, de lo que vale es el precio del mercado. ¿Y qué tiene estar en bolsa? Tiene liquidez. Liquidez que es muy buena para el inversor. Liquidez, si le preguntamos a cualquiera, pues dirá, lo que es fácil entrar y salir. Hay un profesor norteamericano que decía que un valor es muy líquido
cuando una sociedad emisora tiene la capacidad de recibir una noticia muy buena o muy mala y apenas se varía la negociación. Liquidez, normalmente si un valor negocia un día 10 millones de euros y otro valor negocia 1 millón de euros, pues parece que es más líquido el 10 millones, pero hay que dar otro paso. Número de operaciones. Puede engañar mucho el volumen, ¿eh? El de 10 millones de euros pueden ser 2 operaciones de 5 millones y el cambio, el de 1 millón de euros, pueden ser decenas o centenas de operaciones. Es más líquido el que más operaciones tiene. Otra manera de graduar la liquidez, la diferencia entre mejor precio de compra y de venta. Cuanto más reducida sea la horquilla entre el precio de compra y de venta, cuanto más reducida sea, más líquido es el valor. Luego hay otros principios, la lambda, la letra griega lambda de Kay, que por eso norteamericano también, que en base a un estudio estadístico histórico se saca cuánto volumen de media negocia un valor para variar un 1% arriba o abajo. Cuanto más grande es la lambda de Kay, es que más volumen se necesita para variar un 1% esa cotización, por lo tanto más bueno es el valor. Espera, bien, como he dicho, para salir a bolsa una empresa y para permanecer en bolsa paga un precio muy alto. Paga un precio muy alto, sobre todo de transparencia. La bolsa, como hemos dicho, que sirve para que el emisor pida dinero al público en general, a la sociedad en general, obviamente exige que el inversor, que el público en general tenga confianza en la bolsa. Y para tener confianza en esa emisora, pues hay que tener una información. El inversor no puede entrar en un túnel negro sin linterna, tiene que saber todo. Y entonces, información periódica trimestral, semestral y anual auditada. Bueno, normal, un avance de resultados trimestral, semestral ya es una información ya más compleja y anual auditada. Hechos relevantes. Cualquier decisión o cualquier acontecimiento que razonablemente pueda influir en la cotización de un valor, que a veces en la misma decisión o el mismo acontecimiento algunos lo interpretan mal, negativamente y otros positivamente, da lo mismo. No hace falta saber la tendencia que vaya a tener esa noticia o esa decisión que haya tomado la empresa. Digo decisión que ha tomado la empresa o un acontecimiento que es algo externo a la empresa, que se le ha quemado una empresa, que va a salir una nueva normativa en tema farmacéutico, para una empresa farmacéutica le va a exigir unas inversiones tremendas, lo que sea, que venden dólares y el dólar ha bajado muchísimo, cualquier circunstancia externa. Entonces, entonces tiene que comunicarlo inmediatamente al mercado y a la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España y se difunde la información. Y esto, para una empresa, pues siempre es fuerte, porque hasta cierta manera es descubrir un poco tu estrategia, tus cartas con las que juegas, y eso pues no gusta mucho, pero en la bolsa hay que pagarlo. Participaciones significativas. Los que tienen el 3%, los accionistas que tengan el 3, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, a partir del 70 es el salto que me hace de 10 en 10%, se comunican, se hacen públicas. Y es la participación significativa que tiene un accionista dominical o la que tengan personas vinculadas estrechamente a él, ¿eh? O sea, la mujer, los hijos, estrechamente vinculados a él. Participaciones de directivos y administradores. Hasta hace poco era cuando un alto directivo o un miembro del Consejo de Administración heredaba un título de su abuela, por título de herencia, pues tenía que comunicarlo, hacerlo público. Bueno, ahora me parece que tenga que valer 5.000 euros como mínimo esa adquisición o esa enajenación que haya hecho de valores. O sea, da lo mismo, o sea, cantidad ridícula. Por cualquier causa, no porque ha comprado o por vendido, sino porque ha hecho una separación de bienes, porque ha heredado, porque ha hecho una permuta, porque ha hecho una aportación de esas acciones a una ampliación de capital, con aportación no dineraria, por cualquier tema. Entonces, ya sabemos, oye, se está vendiendo y es el director general de esa empresa. Pues es una noticia que no gusta normalmente al mercado. Gusta más que los que sean directivos estén comprando acciones de su empresa. Tiene que tener un reglamento interno de conducta.
Un reglamento interno de conducta aprobado por la autoridad financiera competente, que en este caso es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que se valoran todos los conflictos de intereses que pueda ocurrir y todos los procedimientos que tienen para evitar esos conflictos de intereses y, además, los mecanismos para evitar el abuso de mercado. El abuso de mercado tiene dos patas, la manipulación del precio y la utilización de información privilegiada. Y tiene que tener pues, las barreras chinas dentro de la empresa, tiene que restringirse la información sensible a las personas que estrictamente tengan la necesidad de conocerla y no divulgarla, guardarla, no decir nada. Bien. Folleto informativo de emisión y admisión. Si alguno ha visto alguna vez un folleto informativo de emisión de una ampliación de capital o de admisión de una entrada en bolsa, es un documento, digamos, cruel para la emisora porque viene sus resultados de los últimos 3 años, obviamente con los informes de autoría. Viene quiénes son el equipo directivo, qué currículum vitae tiene el equipo directivo, quiénes son sus miembros del Consejo de Administración, qué currículum vitae tienen los miembros del Consejo de Administración, qué competidores tiene, qué proyecciones de negocio tiene. Ojo, y si hay alguna omisión o algún error malintencionado, hay responsabilidad directa de la empresa y del que firma el folleto. Tiene el sistema de control de riesgos o mapa de riesgos. Tiene que venir todos los riesgos que tenga esa empresa y los mecanismos que utiliza esa empresa para evitar o minimizar que si ocurre el riesgo, cómo puede paliar esa situación de crisis. Es un documento que a muchas empresas les cuesta meses sacarlo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto cuesta meses, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores obliga, exige y lo chequea, pero obviamente toda esta tortura para la empresa significa algo positivo para el inversor. Tienes una batería de herramientas, de información que consigues, digamos, un conocimiento bastante exacto de esa empresa. Una vez que estás dentro del mercado, esto dura 5 minutos, está un poco trapeza, luego ya va a ser más mejor. Una vez que estás dentro del mercado, tienes que hacer un informe anual del gobierno corporativo, que es un folleto mucho más suave, más pequeño, pero es como un folleto. Estructura la propiedad de sociedad, accionistas con participación significativa, indicados porcentajes de participación, las relaciones de índole familiar, comercial, con que existan, así como se representan en el Consejo. Participaciones significativas. Los pactos parasociales, cuando unos accionistas entre sí hacen pactos parasociales, hay que hacer hecho relevante, depositarlos en el registro mercantil, cosa que no ocurre en una sociedad que no cotiza, y todos los años el informe del gobierno corporativo. La autocartera que hay, normas de modificación de los estatutos, cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de voto, estructura de administración de la sociedad. Esto todos los años. Composición, reglas de organización, funcionamiento del Consejo de Administración y sus comisiones, identidad, remuneración, funciones y relación con accionistas significativos, poderes del Consejo de Administración, información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entre en vigor, sean modificados o ocurran en caso de cambio del control de la sociedad a raíz de una OPA. Aquí estaban los Golden Parachutes famosos, que si hay una OPA y me vienen y me echan, pues me llevo 5 millones de euros de la empresa, o sea que no me importa. Ahora hay que publicarlo si hay blindajes. Información de blindajes, que en este caso es para los directivos también. Información de política de género, el tema de qué políticas hay para fomentar la igualdad. Operaciones vinculadas. Operaciones vinculadas son cuando hay cierta relación de los miembros del Consejo de Administración, los altos directivos, con proveedores o con clientes de la empresa, que bien tienes participación en ella, o bien tu hermano, el director general de la empresa, relaciones familiares también. Hay que poner las operaciones vinculadas. Sistema de control de riesgos, sobre todo en el mapa de riesgos, donde se ve, como he dicho, los riesgos que tiene, y también hay un sistema de control de riesgos en la elaboración de la información financiera, detallando la cadena de toda la elaboración de información financiera, de cómo se documenta, cómo se guarda, cómo se registra y qué pasos da, que realmente, para que os hagáis una idea, en el tema de Iberdrola, cuando esto se puso fuerte, 2 personas de Iberdrola muy capacitadas le dedicaron 10 meses para el tema este. Funcionamiento de la Junta General de Accionistas, cómo funciona y demás. Seguimiento de recomendaciones. Ahí, como sabéis, se suele hablar de un informe de buen gobierno. El informe de buen gobierno, pues la Comisión Nacional suele hacer una serie de recomendaciones de buen gobierno, algunas que son de obligado cumplimiento,
como siempre empezó esto hace 20 años, todas eran voluntarias y como no había mucha voluntad de seguirlo voluntariamente, la mayoría se han hecho obligatorias. Pero hay otras que siguen siendo voluntarias y hay que explicar las que voluntariamente tú no las aplicas y por qué no las aplicas. No vale decir no aplico. No aplico y por qué. Sistemas internos de control de riesgo y relación con procesos de emisión de información financiera, que yo lo he hecho. Y también hay otro informe anual de remuneraciones de los consejeros, que aquí hay mucho alcahueteo, ya sabéis, y curiosidad a ver cuánto gana la gente, que ese es un informe aparte mensual, anual también, donde vienen todos los ingresos por cualquier concepto que recibe un miembro de un consejo de administración de una empresa que cotiza en bolsa. Esto, desde luego, no se ve en una empresa que no cotiza. Bien, como os he dicho, al jurista de turno de una empresa se le aplica, bien con su ley de capital y ahora tiene la de mercavalores y tiene un montón de cosas. La protección de los derechos del minoritario en la bolsa no solo viene por la información que tiene, que en teoría es simétrica, es la misma que tiene un gran inversor, sino que hay normas especiales dentro del mundo mercantil que le protegen. Por ejemplo, para introducir un punto del orden del día en una Junta General de Accionistas, en una sociedad que no cotiza se exige un 5%, en una que cotiza un 3%. Y luego hay medidas también proteccionistas de la propia solvencia de la empresa. El límite de autocartera en una sociedad que no cotiza es el 20%, en una que cotiza es el 10%. Y el paradigma de protección del inversor que tiene el inversor en bolsa es el régimen de OPAS. El régimen de OPAS solo se aplica a empresas que cotizan en el mercado de valores. La famosa es la de takeover, la toma de control, que ya sabéis, si una acción vale €1 y esa empresa tiene 10 millones de acciones cotizando, si tengo 1 millón, que es el 10%, ¿cuánto vale? Pues 1 por 10, 1 millón. Si tengo 20, pues lo mismo, 20 millones. Si tengo el 30%, si tengo 3 millones de acciones, que es el 30%, ¿cuánto vale? Pues vale más que multiplicar 1 por mi número de acciones. Vale más porque hay una prima de control, porque supone que tomo el poder de esa empresa. Voy a ir a la Junta General de Accionistas, aunque no tengo el 51%, como una bolsa, en las empresas que cotizan en bolsa está tan esparcido los inversores del control de accionistas que con el 30% controlan la empresa. Y puedes nombrar tu consejo de administración, echar a los que hay, cambiar el objeto social de la empresa, cambiar la estrategia de la empresa, cambiar el plan estratégico de la empresa y hacer lo que estimes convenientes. Esa prima de control, que en ningún sitio está valorada, pero históricamente muchas veces se ha pensado por la razón histórica, es un 20% más del precio de cotización normal. Gracias a la OPA, todos los accionistas, aunque uno tenga una acción y el de al lado tenga 50 millones de acciones, el de una opción tiene el derecho a que se le compre su participación al mismo precio que se le compra al grande. El régimen de OPAs, que la toma de control es la famosa que tenemos en los periódicos, que, por cierto, la OPA hostil no es un término jurídico, la OPA hostil es un término periodístico. Es cuando el Consejo de Administración de la sociedad opada no está de acuerdo que venga un tercero a comprar. Siempre que esté en riesgo los derechos o los intereses del minorista, sale el régimen de OPAs. Esta es la participar en la toma de control. Se va a excluir un valor de bolsa, pierde la liquidez. Se le puede obligar a hacer una OPA a la empresa para que el minorista no se quede con las acciones clavadas en la pared en una sociedad que no cotiza y las pueda vender. Y también hay un tema especial que no quiero leer, es cuando se compran acciones propias para su amortización, que también es un tema en que los accionistas minoritarios pueden estar perjudicados, también hay régimen de OPAs. Luego hay compraventas forzosas, bueno, voy a pasar para no liar al personal. Compraventas forzosas quiere decir que si yo he hecho una OPA y me he quedado con el 95% de la empresa, le puedo obligar al que no ha vendido a que me venda al precio que yo he ofertado. Y así me quito minoristas. Esto no perjudica la protección del minorista. Esto, por los que hemos conocido en bolsa, está hecho para evitar los piratas
que cuando había una OPA quedaban 2 o 3 que no vendían y luego se dedicaban a mandar requerimientos notariales al Consejo de Administración, denuncias y tal, que todas iban a la papelera, pero amargaban la vida a no ser que les daban un sobreprecio. Y ahora, pues, no te escatiman el precio, te pagan lo que has pagado por los demás, pero vas a la calle. Reducción de capital, bueno, y OPAs voluntarias se puede haber. En caso Repsol, que ya he comentado. En el tema de OPAs, un tema para que veas hasta dónde llega la mano del legislador. Cuando hay una OPA sobre una empresa, el Consejo de Administración solo puede administrar el día a día. No puede tomar ninguna decisión estratégica, ni enajenar activos, ni emitir acciones, ni obligaciones. Está todo de pies y manos y encima se les obliga a los consejeros que valoren individualmente a través de un hecho relevante si el precio les parece bien, si la OPA les parece bien o no. Esto para luego, para el tema de responsabilidades, es muy importante. Bueno, sigamos pasando. El artículo 36 de la Ley de Mercado, que siempre lo pongo, que se modificó el año 1998, ahora voy a hablar de la bolsa como empresa, de la propia bolsa. El año 98, con la entrada en vigor de la MiFID I, ahora como sabéis estamos en la MiFID II, pues la MiFID I nos quitó el monopolio a las bolsas de contratar valores admitidos a negociación en la bolsa. Y dichas operaciones deberán hacerse con la participación obligatoria de al menos una entidad, tal, sin lo cual serán unas de pleno derecho. O sea, si me permiten la expresión, se acojonaba cualquier abogado, decía, yo no voy a ir al notario a vender mis Iberdrolas, que igual es nula de pleno derecho por mucha escritura pública que tenga. Y de hecho lo era. Entonces pasaban por bolsa de las operaciones. Y luego en el artículo 37, esto está todo derogado en noviembre del 98, cualquier transmisión de la propiedad por cualquier título, por herencia, por separación de bienes, por lo que fuera, por donación, pasaba por bolsa. No cobrábamos, pasaba por bolsa y en tanto no tengan lugar dichas comunicaciones, el adquirente no podrá negociar los corrientes valores ni ejercer los derechos que los mismos comprendan. Pasaba por bolsa. Bien, llegó la ruptura del monopolio, la desmutualización. Los que eran accionistas de la Bolsa de Bilbao, por ejemplo, eran los que eran brokers, miembros de la Bolsa de Bilbao, y para ser miembro de la Bolsa de Bilbao había que ser accionista de la Bolsa de Bilbao. Era una mutua. Aquello se quitó, podía ser accionista cualquiera. Ahora el que tiene el 100% de las acciones de la Bolsa de Bilbao se llama Bolsa de Mercados Españoles, que es la holding, pero podía tener cualquiera, y un broker podía hacerse miembro de la Bolsa sin comprar acciones, y un ciudadano normal podía comprar acciones. Bien, eso ha provocado, esa ruptura del monopolio ha provocado que se pueda comprar y vender acciones en muchos sitios, en las bolsas, mercados regulados. Sistemas multilaterales de negociación, los MTFs. Los MTFs es bancos o sociedades de valores que tengan el servicio de inversión de administrar una plataforma de contratación multilateral. Es decir, que pueden hacer bolsas paralelas, para hablar en cristiano. Los MTFs, que funcionan y están muy fuertes. Sistemas internalizadores de órdenes. Sistema internalizador de órdenes, que en el mundo anglosajón se llevaba mucho y aquí nada, pero ya empieza a haber aquí también, es, por ejemplo, un banco grande que dé contrapartida él directamente con sus clientes. Yo voy al BBVA, que no lo hace, y digo, yo vendo mis acciones y el BBVA me dice, te las compro. Me las compra al precio de cotización, no, precio distinto. Sistemas organizados de contratación. 4 puntos de liquidez llevamos. Goldman Sachs. Goldman Sachs tiene un montón de clientes de todo el mundo con mucho dinero y hace como un club de inversión y desinversión entre sus clientes. Compra y vende ahí. A esto hay que añadir que sigue existiendo los OTC, los over the counter. Las operaciones que se hacen fuera de los sistemas, de estos 4. Bien, esto que tengo ahí a la derecha es, que no menos tantos por ciento, un valor que estuvo, Abertis, me parece que fue en febrero, que se movió mucho, luego se excluyó. ¿Dónde se había negociado Abertis el mes de febrero? Se había negociado en la Bolsa Española, MME, se había en la Chicago Board of Exchange, BXS Chi-X, los norteamericanos de Chicago Board compraron un MTF europeo que se llamaba Chi-X.
el mismo Chicago Board of Exchange of Book, es decir, por OTC, hechas, comunicadas a Chicago. Turquoise es otro MTF, que es de la Bolsa de Londres. Axis y Liquidnet, sinceramente no lo sé quiénes son. Liquidnet creo que es de Reuters. Sigma X es alemana, bueno, y esas dos, Periodic y List Service, son otros MTFs también del Chicago Board. Y bueno, y Euronext París. O sea, está diversificado. Eso ha fomentado la competencia. Llevábamos años sin subir las comisiones nosotros, e incluso las hemos bajado. Este año las bajamos, la potencia, pero también ha provocado una segmentación del mercado que provoca dolores de cabeza al emisor y a la autoridad financiera. Y ahora vamos. Bien, la tecnología. Ven usted dentro de avances tecnológicos. El High Frequency Trading, si alguno es aficionado a la bolsa, esto le sonará, los HFT, los High Frequency Trading. Proximity, Collocation, contratación mecanizada. Bien, hay un libro maravilloso que está en un inglés muy sencillo de leer, que se llama Flash Voice, que lo escribió Michael Lewis. Es fácil de leer, es gordito, pero es fácil de leer y además muy ameno. Contrata la locura de la velocidad de las órdenes para llegar a la bolsa. Los famosos microsegundos que luego han dado lugar a los nanosegundos y ya no sé qué, a la no sé cuántos, no sé. Y bueno, viene como en Estados Unidos, empieza el libro, como están haciendo unos obreros un cableado, con un cable de fibra muy grande, no sé qué, para conectar punto a punto una entidad emisora de órdenes, o sea, un broker o lo que sea, con la bolsa de Nueva York y demás. Y se habló durante años de la proximity. La proximity es que, aparte que la fibra funciona muy bien, pero si cuanto más cerca estés del ordenador que casa las operaciones, mejor, de proximity. Y bueno, que proximity se consideraba pues menos de 1 kilómetro. Y en el ordenador central, bueno, siempre en el ordenador central, pues la gente se colocaba las oficinas, o colocaba las máquinas, mejor dicho. Y a la collocation, que es el premio Nobel de literatura, la collocation es que aquí está en la habitación del ordenador y estás en esa habitación. Obviamente está todo muy regulado, tienen las black boxes, porque no hay un ser humano el que lanza las órdenes. A esa velocidad no puede un ser humano lanzar órdenes. Son programas algorítmicos que escupen las órdenes a una velocidad endiablada. Y esto. ¿Qué significan los HFT? Los HFT significa que a la bolsa nos han venido bien, pero son temas delicados también. Muchos días el 60% del volumen que se mueve en bolsa. 50-60%. Máquinas que mandan órdenes según el programa algorítmico que hay. Ahora ha venido la MiFID II, que las ha regulado, las ha centrado un poquitín, porque no sé si os acordáis, en 2011, el flash crash, ¿os acordáis del flash crash que hubo en Nueva York durante media hora, pues en 2011-2012, que de repente bajó el 20% la bolsa de Nueva York y se recuperó en 20 minutos? Pues claro, estas máquinas hicieron un bucle. Y cuando baja el 0,1, pues hay otras que bajan, entonces venden. Cuando baja 0,1 Repsol, British Petroleum y Shell, vende otra de petróleo, no sé qué. Y hubo un bucle y armó la de Dios es Cristo. Bajó el 20%, en fin. Esto es un tema que se está regulando hoy en día y que va bastante bien. Bueno, estas mayores bolsas en el mundo, que me he acordado de Xavier, de tu compañero Enrique, que aquí hay una bolsa que se llama Shenzhen, que ha comentado la ciudad de Shenzhen, yo la descubrí hace 3 años, cuando de repente vi un volumen así, y digo, ¿y estos quiénes son? Que no es Pekín, es una bolsa que no existía, el volumen bestial que tiene, y esto es por capitalización, esto es del 2016, pero bueno, vale. Lo que capitaliza cada bolsa. Bolsa de Mercados Españoles, 833.000 millones de euros, que por ahí estaremos ahora. Euronext, 3.300 billones de euros. London, 3.272. Deutsche Börse, 1.738.
Bien, cuando os he dicho lo de las mutualizaciones, se me ha olvidado deciros la esquizofrenia que produce el mercado ultralibre. Empezó las fusiones entre bolsas, las compras, la desaparición de bolsas. La bolsa de Milán la compró la bolsa de Londres, Euronext París se hizo más o menos con la bolsa portuguesa, con la bolsa holandesa y con la bolsa belga. A su vez, Euronext la compró la bolsa de Nueva York. Luego la bolsa de Nueva York la han comprado unos de derivados, no los de Chicago, sino unos de Atlanta, que se llaman ITC, y ahora han hecho un spin-off y Euronext vuelve a ser los franceses. También ha habido un baile, a veces un poco esquizofrénico, de transmisiones de propiedad. Bien, las mayores bolsas de mercado, los procesos admitidas, Nueva York sigue siendo la mayor, pero bueno, como veis, las asiáticas también tienen mucha importancia. Bien, para la intervención de estas bolsas y mercados españoles, la empresa que cotiza en bolsa, M cotiza en bolsa, y que es la dueña de Bolsa Bilbao. El volumen más o menos diario que hay en bolsa, el 84% es de extranjeros. La propiedad de bolsas y mercados españoles, más del 45% son de extranjeros. En la bolsa se contrata, se compensa el clearing y se liquida. En compensación, en el clearing, el 58% de los players son extranjeros. En la liquidación, en el settlement, el 25% son extranjeros. El register TR, esto es las operaciones de derivados que no se hacen en los mercados, las que se hacen OTC a raíz de los líos de septiembre de 2008, los tienen que comunicar a una agencia, digamos, que recibe esa información y esta la manda luego a las comisiones nacionales, y esta, la de BME Register Tier, más de 100 millones de operaciones al mes. International Market Data and Base User es la utilización de la información, ver las cotizaciones, quién sube, quién baja, más de 2 millones de personas. Bueno, el volumen que se hace en la bolsa europea ha descendido en los recientes años, mientras el crecimiento de los MTFs es renuente. Slow down, no es que haya bajado, pero ha subido. EMEA es Europa y Medio Oriente. Bien, como vemos, en América se negoció 41 trillones de los americanos en 2010 y 40 en 2017, ha bajado algo. En los países asiáticos, en 7 años ha pasado de 19 trillones a 30. Europa hemos bajado de 14 a 12. Y luego, en esto de ahí viene cómo está segmentado el mercado. Los MTFs que están allí, luego es tan grande el Chicago Board y con todas las empresas que lo hemos puesto aparte, y las exchanges que somos las bolsas. Fijaros, en el 2010 las bolsas el 78, el 2017 el 70. El Chicago Board de 18 a 22, de los MTF de 18 a 22, y el Chicago Board del 4 al 8%, que aquí la autoridad europea tiene que decir mucho, porque las operaciones OTC, las operaciones fuera del mercado, fuera de sistemas organizados, traen líos. Y en la misma directiva de MiFID viene que hay que hacerlas de forma excepcional. Bueno, no quiero liaros con presentaciones, pero el Chicago Board se está forrando de hacer operaciones. Y una mención al Capital Market Union, que es un programa de la Unión Europea para fomentar que las empresas accedan al mercado de valores y fomentar el ridículo que tenemos los europeos con respecto a Estados Unidos. Y como ya está, solo deciros una cosa, que uno de los puntos débiles en que señala mucho la Comunidad Económica o la Unión Europea de la dificultad de acceso de empresas de startup algo maduras, las que van creciendo para aquel mercado, es que la concentración que ha habido en Europa de empresas de servicio de inversión, de bancos, de plazas financieras, ha provocado que muchas plazas financieras, como la nuestra, pues se haya devaluado bastante.
Y eso provoca que estas empresas no accedan al mercado, porque claro, en estas empresas lo que es vital, lo que es más importante es conocer al equipo directivo y a sus propietarios, es saber quiénes son, qué han hecho, de dónde vienen y cómo trabajan. Eso en un mundo global, en cuanto se va creciendo, es muy difícil mirarle a los ojos a un tío cuando le están mirando por Internet como mucho. Esos son los puntos débiles que la Unión Europea, por eso siempre digo que la Bolsa de Bilbao, o lo que sea, o la Bilbao Plaza Financiera, lo que tal, hay que mantener abogados aquí que sepan de este tema, hay que mantener auditores que sepan de este tema, brokers que funcionen este tema, porque al final redunda en la riqueza de la sociedad. Siempre ponemos el ejemplo de los países nórdicos. Ayer en la cena se habló de los países nórdicos, de lo bien que han crecido, del equilibrio, y en el mundo financiero, en el mundo de bolsas son tremendamente buenos. Y hay 3 bolsas en Suecia. Y un día pues le pregunté a una persona que trabaja allí, oye, que hay mucho incentivo fiscal y tal. Y me dijo que lo más importante que tiene es la cultura financiera que tiene la sociedad, que es muy importante y es un elemento de riqueza para la familia propiamente dicha y para toda la sociedad. Y muchas gracias por haberme aguantado hasta ahora. Vale. Estamos con retraso respecto al horario previsto. Disculpad, que habíamos pensado acabar para hacer la comida a la 1:30. Si os parece, ahora mismo ya la comida está puesta en donde hemos empezado a la mañana, en el Faculty. O sea que vamos subiendo y ahí tenemos ocasión de conversar y seguir en los temas que han ido surgiendo a lo largo de la mañana. Recordad que esta tarde reiniciamos a las 4 aquí, con la ponencia de Pedro Luis Uriarte sobre el 4.º pilar, que es el concierto económico. Por favor, sed puntuales y nos vemos aquí a las 4 y ahora, arriba, en el Faculty, para poder seguir conversando con un poquito de comida y esperemos que bebida.